Mis hermanos, que todos hayan tenido una semana deliciosa en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Que hayan tenido momentos de alegría, de victoria y con mucha perspectiva, porque esperamos que el Señor venga pronto por la iglesia. Así que con estos deseos tan preciosos de que tengamos siempre una semana más bendecida, activa, nos veremos muy beneficiados y contentos. Y bueno, pues entonces vamos a avanzar en este libro de Apocalipsis, que he dicho, en realidad es el libro de la segunda venida de Cristo. Pero no solamente diríamos de la segunda venida de Cristo a la tierra, sino que además las consecuencias de esa venida, que esperamos muy gloriosos para la tierra. Y bueno, como lo estoy haciendo ya un hábito, una costumbre, voy a leer el capítulo 1, versículo 7 de Apocalipsis, porque me da una magnífica idea. Porque no quiero que pierdan ustedes de vista o de memoria que en realidad tengo muy presente las preocupaciones y los temores de los creyentes. Uno, que estaremos en la gran tribulación, y eso los angustia. Cosa que hemos dicho, no existe en la Escritura algo que garantice que de eso se trata. Y la otra es que no les vayan a poner ni el nombre, ni el número, ni el sello de la bestia, que los vayan a forzar. Y que yo he dicho las dos cosas. Por un lado, tenemos mucha escritura aquí en Apocalipsis para decir, la iglesia está con el Señor. El mundo tiene sus problemas allá abajo, pero la iglesia está acá, ministrando, cantando, adorando al Señor. Y la otra es que no hay manera de interpretar que el anticristo o el diablo mismo pueda tener la jerarquía, la autoridad para, sin consulta siquiera, venir y ponernos una señal, un nombre o un número. No existe. Y lo hemos estado. Y precisamente porque eso quiero marcarlo muchas veces, para que se quede grabado, para que se le quede en el alma. Es que leo este pasaje que dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Viene con las nubes y todo ojo le verá. Es decir, en esta venida el mundo sí lo ve, todo ojo le verá, que no es el arrebatamiento de la iglesia. Esta es la segunda venida. Y dijimos que en el arrebatamiento de la iglesia, el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, no deja de darnos una idea cuando dice que ese arrebatamiento, ese estar con el Señor, es un asunto de un instante, de un momento, en un abrir de ojos. Consecuentemente, no solo es un instante, sino que además el Señor no viene a la tierra cuando viene por la iglesia. Por lo tanto, no se puede llamar a eso la venida del Señor a la tierra. Déjeme volver un poco. Es decir, el Señor viene por la iglesia, el Espíritu Santo se le entrega, dijo Pablo, en los aires. Le dijo a los tesalonicenses, en los aires, no aquí en la tierra. Consecuentemente, no se puede
calificar de venida. A diferencia, cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, ¿sí? Y cuando Él estuvo con nosotros, caminó entre nosotros, convivió con la raza humana, a eso se le llama venida. ¿Por qué? Porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando viene por la iglesia no se da esto. Segundo, cuando viene en su segunda venida a establecer su reino en la tierra, el milenio, entonces el Señor Jesús sí se establece en la tierra. Los 1000 años que sabemos del milenio, cuando Él reinará en la tierra. Entonces esos dos, el primero cuando el Verbo se hizo carne y ahora que viene en su segunda venida, sí se consideran venidas, cosa que no se considera cuando es el arrebatamiento de la iglesia, porque no viene a la tierra, vino a los aires y ahí nos recogerá. Y los que le traspasaron, dice, todo el ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Entonces tenemos aquí una idea, un encuentro muy precioso, donde el Señor viene, pero es cuando su segunda venida. Este libro es de la segunda venida. Apocalipsis es la segunda venida. Y 1:7 es segunda venida. Todo ojo le verá. Se lamentarán las naciones, se lamentarán los que lo crucificaron, aquellos que lo maltrataron. Entonces ahí sí estamos hablando de una cosa diferente. Entonces queda claro, la iglesia no se queda a la gran tribulación. La iglesia es levantada. Y después de que es levantada, se habrá de dar la gran tribulación, que es donde estamos ahorita estudiando esto. Y bueno, la pasada clase o reflexión, estuvimos hablando acerca del caballo blanco y su jinete, que yo decía que a mí al verlo en la descripción bíblica, pues me parecía alguien que no tenía actividad, es decir, no desarrollaba ningún activismo en la tierra, estaba nada más en el caballo. Sin embargo, hicimos un chequeo y nos maravilló con la sorpresa de la actividad tan grande que tiene que desarrollar ese jinete del caballo blanco para establecer la infraestructura que permita el establecimiento de su gobierno. O sea, muy, muy activo. Nada más que no lo veíamos. Lo veíamos no como alguien muy fuerte, simple y sencillamente un jinete inactivo. Sin embargo, cuando vamos al libro de Daniel, ahí encontramos donde dice claramente que será un líder que convencerá al mundo, que se apoderará con sabiduría de muchos bienes de la tierra. Y entonces esto nos da una idea de que sí estaba muy activo ese jinete del caballo blanco, que hice la aclaración y muchas veces repito, lo voy a decir por qué. Porque conviene que nos quede eso en la mente, porque son escritos muy deliciosos, pero muy sutiles. Entonces, ese jinete del caballo blanco
En la interpretación de diversos teólogos o escatólogos, han pensado que existe mucha posibilidad que sea el Señor Jesús. Y luego lo toman ese apoyo del capítulo 19 de Apocalipsis. ¿Por qué razón? Porque allá sí se ve cuando el Señor Jesús viene en un brioso corcel, en un gran caballo hermoso, con un despliegue de poderío. Pero su pelea no es con una espada, sino que su pelea es con el poder de su palabra, que es su espada, la espada del Espíritu. Esa sería una cosa. La otra, imagínese usted si fuera el Señor Jesús, porque el jinete del caballo blanco, su tiempo fue de paz. Ahora yo dije supuesta paz porque no es la paz de Dios. Pero imagínense que es el Señor Jesús y Él nos está regalando su paz. ¿Usted cree que esa paz es cancelable? ¿Que la pueden quitar? Porque si fuera el Señor Jesús, imagínense que al mismo tiempo en esa época está el del caballo bermejo que viene a quitar la paz de la tierra. Es decir, si el Señor fuera el que estaba allí dando la paz, imagínese usted pensar que vino el del caballo bermejo y le quitó la paz y lo convirtió el mundo en un desastre de guerra. ¿Podría usted pensar eso? O en el del caballo negro, el del hambre o el amarillo. Por supuesto que no. Entonces, dijimos que hay muchas razones para decir, este que está en el caballo blanco, nada tiene que ver con el Señor Jesús. Sin embargo, hicimos algunas aclaraciones y yo decía que Pablo nos dio esta idea. Es decir, pensando en que si la iglesia va a quedarse aquí en el gobierno del anticristo, en la gran tribulación, o no. Y entonces Pablo dice a los hermanos de Tesalónica, no vendrá el Señor. ¿Por qué? Por su pueblo, por su iglesia. No vendrá. No habrá arrebatamiento sin que antes venga la apostasía, donde la apostasía es el abandono de la fe, que aunque no sea abierto, descarado, pero que aunque se piense que es el evangelio, cuando se revisan sus postulados, usted descubre que ya no tiene nada que ver con el evangelio verdadero de Jesucristo. Y a eso se le llama apostasía. O bien, que alguien atrevido o muy convencido llegue a decir, yo creía, por ejemplo, yo creía en la doctrina de la redención, pero resulta que no creo, que no es cierto, que no es verdad. ¿Qué está haciendo esa persona? Caminando sobre la ruta de la apostasía, porque niega el evangelio que un día le dieron. Y Pablo dice, miren, no vendrá el Señor por nosotros, por la iglesia, sin que antes venga la apostasía. La apostasía ya es algo que lo tenemos encima. Si usted es capaz de revisar lo que ha creído su gente y su pueblo, y revisarlo frente a lo que hoy creen los creyentes, se va a sorprender que nada que ver, que es en realidad un abandono de la fe. Y segundo, que para que el Señor venga es necesario
que se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién? El anticristo. Manifestarse no es gobernar. Manifestarse simple y sencillamente manifestarse públicamente. Eso es todo. Entonces, la iglesia aquí está, porque no viene el Señor por ella sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Y eso ubica a la iglesia aquí en la tierra, indiscutible. Pero cuando se da esa manifestación del hombre de pecado, que yo dije que era una campaña para convencer a los liderazgos mundiales para aceptar su tesis y su gobierno, de tal manera que eso es posible porque todas las naciones en realidad tienen liderazgo. Algunas, como nosotros, por medio de votaciones hemos aceptado al que hoy es nuestro presidente, y muchas naciones. Pero precisamente el que nosotros a un grupo le otorguemos nuestro voto, significa que le estamos otorgando autoridad para responder por nosotros, autoridad precisamente para aceptar las propuestas que se hacen fuera del país. Entonces, quiere decir que el anticristo, en una estrategia muy sutil, habrá de convencer no a medio mundo de uno por uno, no, de convencer a todo el liderazgo de las naciones. Los convence y estos le autorizan y le aceptan el gobierno que él propone. Y cuando usted acepta el gobierno que él propone, entonces se llega a una etapa de autorización, mas no todavía de estar gobernando. Ahora, yo no puedo ponerle cuánto tiempo, meses o no. Pero es indiscutiblemente algo incipiente cuando empieza ese tiempo. Porque dijimos que las 7 iglesias ya no están porque ya cumplieron su tiempo en la tierra. Y el Señor Jesús dijo, estas son las cosas, o mejor dicho, los que son. Tomando a las 7 iglesias que eran del siglo I y que eran de Asia Menor, y les da sentido de presencia presente en todos los siglos. Representan algo. Eso es correcto. Y entonces, pero ese tiempo se ha terminado y dijimos que después de la 7ª iglesia no hay 8ª iglesia. La Odisea es la última. Y consecuentemente, el tiempo de esto se ha terminado. Ya no tiene nada más que hacer. Y entonces empieza, dijo el Señor Jesús, las cosas que han de ser después de estas. ¿Cuáles estas? De eso que sucedió con las 7. Lo que hizo la iglesia en el mundo. Hasta donde la iglesia haya cumplido. Porque sí hay responsabilidad en la iglesia de Cristo, a la cual se le encargó que anunciara al mundo entero que en Cristo había perdón. Eso está escrito. Ahora, empieza a partir del capítulo 4 hasta el 19, empiezan lo que llamamos la última semana profética de Daniel, que es 7 años para cumplir las 70 semanas que el ángel le dijo a Daniel en el capítulo 9 de Daniel, precisamente. Así que yo considero que es muy importante que tengamos esto presente. Y entonces, este líder del caballo blanco ha cumplido ese tiempo, pero
¿qué sucedió? Ese líder lo autorizaron, porque hay un principio que les dije, un principio que es este. Dios creó al hombre, a la raza humana, tanto a título individual como colectivo, les dio derecho soberano. Escúcheme bien, derecho de soberanía, que quiere decir, le autorizó que pudiera aceptar o rechazar, y que él, el soberano de todas las cosas, avalaría la decisión que el hombre o la raza humana tomara. O sea, no es una cuestión de que a lo mejor, no. De tal manera entonces, que es muy interesante que la raza humana autorice que se establezca ese gobierno. Como también es muy propio en la fe que quien es a quien se le pone el sello o el nombre o el número, él conscientemente lo autorice. Si es un engaño, creyó el engaño. Y es una forma de creerlo como una verdad. Entonces, si el hombre autoriza, lo pueden, por supuesto, que inocular o lo pueden poner lo que sea y que signifique el sello, el número o el nombre. Allí sí. Pero mientras el ser humano no autorice, ni el diablo mismo puede darse el lujo de hacerlo, porque Dios avala la soberanía de la raza humana. O sea, no olvide usted una cosa, por favor. Todo lo que usted quiera interpretar, interprételo a la luz de los principios. Y esto que le acabo de decir es un principio. Y entonces dice que él se va a fortalecer, mas no con fuerza suya. Luego entonces, ese hombre, el anticristo del caballo blanco, no es plenipotenciario, no es en cierto sentido potencia única y sobre las demás en la tierra. Bueno, pues el capítulo 17 de Apocalipsis me dice que no, me dice que hubo un problema, porque cuenta de una mujer que estaba sobre muchas aguas, y muchas aguas es muchedumbre, y en este caso dominando sobre muchedumbre de pueblos y de reinos. Así es cuando algo sale del agua, muchedumbre. Y entonces, esa mujer que por supuesto que ha pretendido tener el dominio del mundo, no lo logra. ¿Y en qué me baso para decir que no lo logra? Porque dice Apocalipsis que esa mujer venía montada sobre la bestia, que es el anticristo. ¿Qué significa? No es ella la que toma el dominio en el mundo, sino es este otro a quien se le reconoce proféticamente como la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Pero que en ella venía montada esa mujer ramera, que quiere decir, no es la que toma el gobierno, pero sí la que influye, porque viene montada arriba precisamente. ¿Qué le parece? Entonces quiere decir, pues que no es plenipotenciario, porque aquí da a entender que una especie de intento de golpe de Estado, porque resulta que esos 10 cuernos se manifiestan que son 10 reyes,
que no han tomado, para que no trate de descubrirlos ahorita, que no han tomado reino, sino que llega un momento cuando habrán de tomar reino esos 10 por 1 hora, que no significa 60 minutos, sino por un tiempo breve, como lo es 1 hora. Y ellos representan a ese grupo de los 10. Qué interesante el grupo de los 10. Yo he oído esa clasificación. Pero ese grupo de los 10 tiene poderío, tiene nombre, tiene significancia. Y resulta que esos 10 reyes le dan, dice el capítulo 17, le dieron su reino a la bestia. Entonces no es tan autónomo ni tan plenipotenciario. Qué interesante, ¿verdad? Pero pues claro, hay detrás de él grupos de poder, entre ellos el diablo y sus demonios. Y aquí en capítulo 17, versículo 12, nos dice una idea muy interesante. Se las voy a mencionar nada más. Dice que esos 10 reyes le dieron su poder a la bestia y compartieron con él. A ver, permítame, por favor. El papel de esta Biblia es muy... 17:12 dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por 1 hora como reyes, escúcheme, con la bestia. Es decir, la bestia es el que hace el papel de rey y ellos hacen el papel de corregentes. Reinan junto con él, pero la cabeza es el del caballo blanco. Es el anticristo. Note el detalle tan importante que dice, ellos 10 le dan su poder a la bestia y se convierten en corregentes, como reyes con la bestia, con ella. Entonces tiene mucha importancia esas palabras sutiles. Por cierto, alguien escribió, y como vivo yo leyendo, alguien escribió que el gobierno del anticristo traerá una época de paz y prosperidad a la tierra. Dijimos que no es la paz de Dios, pero tampoco implica esos 3 años y medio de desastre económico, ni de ruina alimenticia, ni de nada. Lo que sí quiere decir en todo caso que traería tiempo de prosperidad en cierto sentido, pero durante los primeros 3 años de ese que está gobernando en paz o que está haciéndose público en paz. Pero no en el tiempo del caballo bermejo que viene en el segundo sello. Entonces ya, por lo pronto, descalificamos, lo aceptamos hasta la terminación del capítulo del tiempo del caballo blanco. Aparece el segundo caballo, que es el caballo bermejo, que incita a la guerra, provoca la guerra en el mundo entero. Y por supuesto ya no podemos hablar de prosperidad. Sin embargo, entonces, dicen
los comentaristas en algunas partes que durante esos 3 años y medio dirían, no lo dicen, pero yo lo digo por ellos, trae paz y trae prosperidad a la tierra. Y yo digo, bueno, no tendría yo que objetar de ninguna manera si esa prosperidad es durante todo el tiempo del caballo blanco, porque no hay guerra. Y si no hay guerra, hay producción. Los campesinos están trabajando y hay comida para la raza humana. O sea, es una cuestión implicativa. Entonces, al contrario de lo que sucede, a partir de que termina el tiempo del caballo blanco, viene la guerra, viene el hambre, viene la muerte. Allí no hay una buena economía, ahí no hay esa riqueza. Incluso morirá la cuarta parte de la tierra a corto plazo, la cuarta parte de la tierra. Y la gente murió de hambre, murió de inanición, pero además murió porque murieron devorados por las bestias de la tierra. Es decir, y me gustó la idea de alguien que dijo, un campesino o un hombre de campo sale al monte a buscar qué comer, pero él se convirtió en el manjar. Y es bíblico eso. Es bíblico en el sentido de que la gente muere por la guerra, por hambre, por inanición o por las bestias, las fieras que lo devoraron, que lo mataron. ¿Qué terribles acontecimientos vienen sobre la tierra? De tal manera que en vez de prosperidad, el caballo bermejo viene a traer un tiempo de desastre, porque es un cambio violento, distinto. Es lo de el segundo sello, que rompe con un sistema de gobierno, cual nunca fue. Y entonces yo puedo decir, bueno, si yo veo que pasa esto con el caballo bermejo, pues entonces ha llegado un tiempo muy particular. No cualquier tiempo. Es un segundo caballo, pero con el color bermejo. El primero fue blanco, el segundo es bermejo, rojo. Y cuando él llega, cuando él se manifiesta, incita y ordena que se haga guerras en la tierra, en todo el mundo. Y yo decía, ¿cómo se logrará eso? Es muy fácil, creo yo. Más aparte de tener presentación, tener autoridad, tener jerarquía. ¿Cuántos problemas ha habido milenariamente entre los pueblos? Hay deseos de venganza, hay quejas, hay reproches. Y es muy fácil encender la mecha en esas cosas. Es la materia prima, es el rescoldo de la historia de la raza humana. Me parece muy apropiado el rescoldo de la raza humana por milenios. Esa nación, el vecino nos hizo esto, y este otro, esto otro. Y se dan pleitos, conflictos entre naciones. Y ustedes saben por la historia que se destruyen las economías, las naciones en guerra
pierden los alimentos, pierden la producción, pierden todo. De tal manera que las condiciones que produce el caballo bermejo son condiciones muy críticas. Y entonces, allí en ese punto, cuando empieza este problema, decimos comienzan los últimos 3 años y medio, conocido como la Gran Tribulación. Los 7 años, por lo que usted quiera, hemos dicho de la Gran Tribulación. Pero son 3 años y medio de supuesta paz, que no es la paz de Dios, sino la ausencia de Satán. Y 3 años y medio ahora sí, donde vienen cambios terribles sobre la tierra. Dolor, tristeza, tragedia. Y esa sí es la Gran Tribulación. Y el hecho de que le llamen la Gran Tribulación es porque es superior a todas las tribulaciones que ha habido en las naciones. De tal manera que empiezan esos 3 años y medio. Y lo que pase es muy importante para ver qué tanto tiene que ver con la segunda venida. Porque todo lo que suceda durante la gran tribulación, esos 3 años y medio, en el cielo y en la tierra, escúcheme bien, son señales de la segunda venida de Cristo. Señales de la segunda venida de Cristo. Guerra, rumores de guerra. Y por cierto, lo que sucede en esos tiempos coincide con Mateo 24, del 4 al 14 podría decir yo, pero es todo Mateo. Es decir, el Evangelio de Mateo, haga de cuenta que está incrustado en ese tiempo del caballo bermejo, de los tiempos de guerra. Y dijo el Señor, se levantará nación contra nación y reino contra reino. En el capítulo 24 de Mateo, ahí usted puede encontrar ese pasaje. Y también tiene coincidencia con Joel 2. A ver, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque conviene que lo tengamos muy claro. Mateo 24, por favor. Mire usted que yo ando batallando con Mateo. Lo persigo y no lo hallo tan fácil. Mateo 24. Vamos a ver. Bien. Mateo 24. Y oiréis guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. No se lo está diciendo a la iglesia. Es lo que estamos diciendo, todo el contexto, para probar que la iglesia ya no está aquí, pero es Israel. No os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Es más, hay sutilmente la idea de que habrá guerras civiles. O sea, guerra entre gentes de la misma nación. Esa es guerra civil. Y que es un conflicto de los más sangrientos cuando es entre hermanos. Definitivamente. Yo le estoy diciendo, mire el capítulo 24, lléveselo para el caballo, donde esté el caballo bermejo, y óigalo hablar de guerras, y correr rumores de guerra. Y el capítulo 24 se lo empieza a decir a usted, esto es lo que tenía escrito, míralo, aquí está.
Me interesa que usted lo aprenda esto. Y si usted se va a Joel capítulo 2, no, aquí mismo en el capítulo 24, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no hará su lumbre y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre. Es decir, eso del sol y la luna y las estrellas, por lo que se ve, no son desastres en el momento en que empieza la gran tribulación, sino que realmente esto es al quedar en la orilla de la gran tribulación, cuando se termina, por así decirlo. Es entonces cuando se empieza a manifestar el sol, la luna, las estrellas, y viene un derramadero de estrellas sobre la tierra. Pero esas son señales, aquí lo dice Mateo 24, porque entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuál es la señal? La venida de Cristo a la tierra, no por la iglesia, a la tierra. Él hace 7 años que ya se la llevó a la iglesia. Y si usted se va, por ejemplo, conmigo a Joel 2, pues no es diferente. Joel capítulo 2, y ahí es donde yo tengo, por supuesto, cierta aprensión. ¿Por qué? Porque se dice que habrá un avivamiento, un segundo Pentecostés. Qué gran cosa sería. A mí en lo personal me llenaría el alma de alegría, de regocijo, que se diera ese segundo Pentecostés. Que tuviéramos un derramamiento del Espíritu Santo como fue en el día de Pentecostés en Jerusalén. Pero el problema no es ese. El problema es que Joel ubica ese derramamiento del Espíritu Santo de los últimos días coincidente con lo que pasa en el sol, en la luna y las estrellas, que es lo mismo que está diciendo Mateo 24. Entonces yo digo, bueno, voy a tener en mente la posibilidad de que esté equivocado y el gozo de que se dé un derramamiento del Espíritu Santo como el que hemos querido que suceda. ¿Sí? Derramamiento que coincide con las señales en los cielos. Porque lo del sol, la luna y las estrellas son señales de la segunda venida de Cristo. No son señales del arrebatamiento de la iglesia. Mateo lo acaba de decir. Y después de la aflicción de aquellos días, ¿cuál es la aflicción de aquellos días? Pues que se termine el tiempo de la gran tribulación. ¿En qué tiempo? Pues no sé, pero es cuando se cumplen prácticamente los 7 años que empezaron con el caballo blanco. Y en el momento en que ese tiempo se cumpla, entonces suceden esas señales, lo manifiesta. Y después de la aflicción de aquellos días, no dice antes, ni en medio, ni al principio. Después de la aflicción de aquellos días. ¿Cuáles aquellos? Está hablando de las guerras, en Mateo 24. Y las falsedades que habrá en el mundo. La persecución de los creyentes que estamos diciendo se refiere a Israel, no a la iglesia. Para que no se invite usted a una fiesta que no es la suya. Bueno, no es fiesta. Para que usted no se considere parte de eso. Entonces, se termina, comienza, cuando viene el caballo bermejo, se le acaba el tiempo al caballo blanco. Se acabó. Empiezan las guerras y comienzan los 3 años y medio de gran tribulación. Pero hay un pasaje que lo voy a citar de nuevo,
por la insistencia que se tiene de sí estaremos en la gran tribulación. Bueno, yo a alguien le dije, pues si usted se quiere quedar, ¿qué le voy a hacer? Es Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Quién lo predicó? Aquellos 144,000 del capítulo 7 de Apocalipsis. No olvide una cosa. Cuando el Espíritu Santo levanta la iglesia, ¿por qué digo que el Espíritu Santo? Pues porque es el que se ha encargado de Cristo. Él fue el que levantó a Jesús y lo entregó al Padre. Vaya usted a ese monte donde el Señor fue levantado. Textualmente dice que fue levantado. Es decir, no fue solo, no se fue solo. Se lo llevaron, lo levantaron. De tal manera que lo que a Jesús le pasa, al Señor le pasó, nos pasará a nosotros los creyentes, la iglesia que está en la tierra. Ha de ser levantada, porque no hay ni un solo creyente que podamos irnos solos. Entonces el Espíritu Santo, Él tomará a la iglesia y la irá a entregar en los aires, entregársela a Cristo Jesús. Eso es muy importante. Sí, pero usted me va a decir, hermano Ramos, pero usted acaba de hablar de que se predicará este evangelio del reino en todo el mundo. Este evangelio del reino. Ahí está. Para que usted vea, me han dicho que se está predicando el evangelio en la tierra. Y eso lo hace la iglesia. Y yo le digo, ¿cuál evangelio? Usted me va a decir, ¿cómo que cuál si nomás hay uno? No. Hay dos ideas. Uno es el evangelio del reino. Y aquí dice, este evangelio, cuando este evangelio del reino se ha predicado en todo el mundo. ¿Y cuál es el evangelio del reino? El que predicaba Juan el Bautista. ¿Acaso Juan el Bautista predicaba mensajes de la gracia? Él predicaba acerca del reino prometido que se iba a establecer, que viene siendo el reino de David. Es el reino, el evangelio del reino, que predicaba los discípulos, que predicaba el Señor Jesús. Pero se da algo. Que Herodes ejecuta o mata a Juan el Bautista por incitación de su esposa. Le quita la vida. El precursor del evangelio del reino ya no está. Ya no se va a predicar entonces el evangelio del reino, porque el que lo promueve, el encargado, acaba de morir. Y entonces en Mateo 16, por ahí por el 16-20, para que usted lo anote, el Señor Jesús le dice a los apóstoles, ya no digan que yo soy el Cristo. Dile qué interesante. Ya no digan que yo soy el Cristo. Eso fue una sorpresa para los apóstoles. Y entonces, ¿en qué va a quedar el proyecto de establecer el reino en la tierra? Déjeme decirle algo, porque a veces se oye decir, se canceló el proyecto, Señor lo suspendió. No. El proyecto de establecer el reino en la tierra está vigente. Únicamente el Señor pospuso el tiempo.
que cuando Él venga en su segunda venida, ese reino se va a establecer, el reino de David. O sea, no se canceló, sencillamente fue pospuesto. Porque ese reino no puede cancelarse. Ahora, déjenme decirle algo. A ese reino que se va a establecer en la tierra, que es el reino de los cielos, pues no me dijo usted, hermano Ramos, que no. Ese reino, por supuesto, es el reino prometido a David, que su hijo reinaría, pero por supuesto que depende del reino que está arriba en los cielos. Y es propio que en un momento se diga el reino de Dios. Ahora, hay diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. ¿Diferencia? ¿Cuál diferencia? La siguiente: que el reino de David, el llamado reino de los cielos, no se ha instalado todavía, a menos que yo no tenga noticias buenas. Y usted me diga, no, hermano, ya se instaló desde hace mucho. Y yo le digo, ¿el de David? Puede ser que me diga, bueno, no precisamente David, pero ¿de cuál? No. El reino de David tiene que ser restaurado. Y el que se instale como rey ha de ser el hijo de David. Y le voy a decir esto, que es muy importante. A ese tiempo en que en Israel, o vamos a decir en Judea, reinaba un hijo de David, un descendiente, se consideraba vigente el reino, vigente, vivía, todavía existía. Cuando en Jerusalén no exista ni el templo, ni tampoco esté gobernando el rey, un descendiente de David, no se considera existente. En Jerusalén tiene que estar un hijo directo de David. Y eso el mundo de las naciones lo sabe. De tal manera que cuando en todos estos siglos, 2600 años, contando desde que se los llevaron a Babilonia cautivos, no ha estado gobernando Jerusalén ningún descendiente directo de David. Ha habido muchos reyes. Sí, pero no cuenta, porque no es eso. Tiene que ser un hijo de David. Que esa es la promesa. Un hijo tuyo. Pero en su segunda venida, después de milenios, ahora sí el que llega es un hijo directo de David. Y se establece el reino. Y cuando eso sucede, se acaba, escúcheme bien, se acaba el tiempo de los gentiles, que no es la plenitud de los gentiles. No se vaya a confundir. La plenitud de los gentiles es todo el tiempo en que al mundo gentil se le invitó, se le convocó a recibir a Cristo, a integrarse al reino de Dios. Y eso empezó desde Jerusalén hasta el día que arrebató la iglesia. Se acabó el tiempo de la gracia, se acabó la plenitud de los gentiles. Pero ahora que el descendiente de David ha venido y ha vencido al anticristo en la guerra llamada de Armagedón, ahora, al establecerse el hijo de David como rey sobre toda la tierra, sí decimos, se acabó el tiempo de los gentiles,
El tiempo de los gentiles, ¿qué cosa es? Todos esos tiempos, cientos de años, milenios, en que Jerusalén no tuvo dominio, sino lo tuvieron las naciones gentiles. Se les acabó y ahora el Salmo 2 dice, no les gustará, pero yo he dicho que mi hijo es el rey. Salmo 2. Es muy bonito ese salmo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo definitivamente que el evangelio, que el reino de los cielos, el reino de David, no se ha instalado. Se va a instalar. Mientras que el reino de Dios, el trono de Dios, está instalado eternamente. No me diga usted que no hay diferencia. El de David se va a instalar un día. El de Dios está instalado trono eterno. Y si es eterno, siempre ha existido. Entonces son dos cosas distintas. Pero llegará un momento cuando Cristo reine sobre la tierra, en ese reino de David, y al terminar ese tiempo, dice Pablo, le entregará el reino a Dios y Padre. Porque Dios siempre ha querido reinar entre los hombres. ¿Usted cree que establecer el reino aquí en la tierra fue algo casual, de último minuto? Desde la eternidad era diseño de Dios, que Él quería que se estableciera un reino en la tierra y Él, personalmente Dios, reinar entre ellos. ¿Que acaso no es eso lo que acontece con Cristo? Que es Dios hecho hombre y que reina personalmente en las naciones, personalmente. Son detalles muy hermosos, muy finos. Qué lástima que usted, me gustaría que me mandara a hacer preguntas, pero preguntas sólidas, buenas, apropiadas. Entonces, ¿por qué la aparición del caballo bermejo coincide con el principio de la gran tribulación y con el fin del tiempo de paz? ¿Por qué? Bueno, tengo que recordarle otra vez Apocalipsis 12. Y sí, soy muy insistente, porque quiero que usted se convierta en un maestro de la palabra también, que pueda enseñar, que pueda entender. De tal manera que Apocalipsis 12 habla de la iglesia es levantada. Aquí está la gran tribulación, ya en el capítulo 6 empieza la gran tribulación, cuando el caballo bermejo. Consecuentemente, cuando hablamos de lo que está pasando en el capítulo 12, por supuesto que ya la iglesia ha sido levantada desde hace mucho, porque la gran tribulación empezó en el capítulo 6. Y ahora, ¿qué tenemos? Pues resulta que el diablo, por supuesto, deja aquí a su representante. ¿Por qué? Porque hay una cosa que quiero también que la tenga usted en su corazón y la disfrute. El diablo no puede reinar personalmente. Me va a decir usted cómo, que el diablo no puede reinar personalmente, no. Porque dentro de los principios establecidos por el gobierno divino, para que alguien reine entre los hombres, tiene que ser hombre. Por eso el Verbo se hizo carne y tiene todo el derecho de redimir y el derecho de reinar en la tierra, porque es Jesús, Hijo del Hombre. ¿Qué le pareció eso? Mientras que el diablo
pues por muchas ganas que tenga desde hace milenios de ponerse él a reinar entre los hombres, no puede. No puede, ¿por qué? Porque no puede hacerse hombre. No puede encarnarse y ser hombre. Qué problema para él, ¿verdad? No puede. Pero busca un prestanombre. Y este del caballo blanco se convierte en el prestanombre del diablo. El anticristo es un prestanombre. Pero el diablo es el que tutela todo esto. Y entonces está en el cielo acusando a la iglesia. Dice que los acusaba día y noche. ¿A quién? Pues no son a los ángeles, a ese grupo que ha sido levantado. Acuérdese de una cosa, que en el capítulo 4 y 5, allí tenemos una gran congregación, una multitud que está cantando. Digno eres, Cordero, de recibir la honra, la gloria y la alabanza, porque nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje, de toda tribu y de toda lengua. ¿Y ustedes quiénes son? Les preguntaría yo a esos. Sí, por supuesto, espero que me lo pregunten a mí. ¿Por qué creen que son ustedes? Porque somos redimidos. Y aquí estamos cantando los redimidos. Hemos sido levantados. Ya en el capítulo 4 y 5, usted encuentra la iglesia cantando con el Señor. ¿Qué le parece? Qué interesante detalle. Entonces no tiene nada de raro que la gran tribulación coincida con ese caballo bermejo en la tierra. Entonces, no olvide, Mateo 24, de cuenta usted dice, me voy a llevar Mateo 24 y le voy a meter allá donde es el tiempo del caballo bermejo. Y voy a coger Joel y lo voy a meter también en ese tiempo. Y cuando se termina ese tiempo, y después de aquellos días, después de la tragedia, de la tristeza, de aquellos días, ¿cuáles? Los de la gran tribulación. Entonces el sol se oscurecerá, la luna se tornará como en sangre, las estrellas se están cayendo del cielo. Al final prácticamente de la gran tribulación viene esta gran señal, la señal formal de su venida. Por eso dice Mateo 24, lo dice, y luego después de aquellos días, y luego dice lo que le pasa al sol, a la luna y a las estrellas, y entonces dice, se mostrará la señal del Hijo del Hombre. ¿Qué significa? Entonces todo mundo le verá que está descendiendo del cielo con gran poder y gloria. Capítulo 1, versículo 7 de Apocalipsis. Gracias a Dios de veras por este tiempo que nos ha concedido avanzar un poco. Y usted dice, hermano, pues es que usted retoma. Sí, sí lo hago. Porque estas no son cosas que usted las oye a la carrera y ya se hizo un experto. Son cosas que tiene que pensarlas, analizarlas, verlas. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Por qué? Porque de allá viene. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Pues es lo mismo que dice Apocalipsis 1:7. Exactamente. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos. ¿Juntarán sus escogidos? Interesante. Ya ve, hermano, que aquí está, es la iglesia. No, no es la iglesia. La iglesia son los escogidos también, pero Israel es el pueblo también escogido. Israel, pueblo escogido, la iglesia, pueblo escogido,
Pero aquí está hablando del pueblo de Israel, no de la iglesia. Ahí nos vamos a quedar, mis hermanos, de veras. Y yo espero que no se fastidie usted con este hermano Ramos de tanto que dice. Pues es que son cosas que se tienen que tomar en cuenta. Nos vamos a quedar ahí para avanzar el próximo sábado, con el favor de Dios. Y vamos a darle gracias al Señor porque nos ha hecho bien, porque nos ha favorecido. Padre Santo, qué extraordinaria historia, la historia de tu salvación, la de tu Hijo amado Jesucristo, la operación de tu Espíritu Santo entre nosotros. Te puedo decir con todo mi corazón que hemos disfrutado, que es muy agradable ver esto, cómo van a pasar las cosas, para que nuestro corazón no esté lleno de temores, sabiendo que la iglesia no estará en la gran tribulación, sabiendo que el diablo mismo no puede ponerle ni señal, ni nombre, ni número a ningún creyente si éste no lo autoriza. De tal manera que ¿a qué horas podrá utilizar? ¿A qué horas autorizarlo? Si el Señor ya levantó la iglesia. Puede ser que lo autoricen quienes se quedaron. Pero Padre eterno, bendice a tus hijos y dales una semana de paz, de alegría. Allí mis hermanos donde están, dígale: Señor, bendice mi casa, mis hijos, ayúdanos y acuérdate de nosotros para bien. Por Cristo Jesús te lo rogamos, Señor nuestro. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.